Hoy nos acompaña Lisette Angarita, consultora senior de Valora Consultores, quien nos ayudará a aterrizar estos conceptos y entender cómo aplicarlos en la práctica. Lisette es ingeniera ambiental con conocimientos y experiencias en finanzas sostenibles y temas ambientales en el sector real. Se unió a la oficina de Colombia de Valora como consultora senior en finanzas sostenibles en el año 2025 y antes se desempeñaba como consultora de finanzas sostenibles en ERM. Ha trabajado en el diseño e implementación de sistemas de etiquetado sostenibles y climáticos, en el alineamiento de taxonomías sostenibles, en el diseño piloto, capacitación y apoyo en la implementación de SARAS, elaboración de debidas diligencias ambientales y sociales, estrategias de género, hojas de rutas de finanzas sostenibles, cálculos de emisiones EI, bonos temáticos, reportes según las NIF S2, entre otros tipos de proyectos relacionados que promuevan las finanzas sostenibles en la región de Latinoamérica y el Caribe. Lisette, nuevamente muchas gracias por estar aquí y el espacio es tuyo. Hola Marta y buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, por el espacio. Es un gusto para mí acompañarlos a ustedes en este momento. Ya voy a compartir pantalla. Perdón. ¿Verla? Sí, la vemos. Gracias, Marta. Perfecto. Entonces, bueno, nuevamente es un gusto estar con ustedes en este momento, pues frente a la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, una institución de verdad pues bastante relevante para impulsar el comercio entre Panamá y Estados Unidos. Bueno, y es un gusto para mí acompañarlos acá. Para mí, antes que nada, antes que entrar en materia sobre el tema de taxonomía de finanzas sostenibles, yo quisiera recordarles algunos conceptos claves sobre qué es una inversión con impacto. Según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las inversiones con impacto se definen como la colocación de capital en empresas sociales y otras estructuras con la intención de crear beneficios sociales y ambientales mucho más allá del rendimiento financiero. Entonces, como para profundizar un poco este concepto de qué es una inversión con impacto, les voy a proyectar este video de CAF, que la verdad me parece un poco dinámico, con ejemplos para que puedan observar. ¿Qué son las inversiones de impacto? ¿Y cómo se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible? Las inversiones de impacto son aquellas que, desde su planteamiento, tienen el objetivo de beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, a la vez de generar un retorno de capital, pero que deben promover intencionalmente y de forma medible un impacto positivo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, orientados a la preservación y cuidado del medio ambiente, el fin de la pobreza, acceso a servicios básicos, justicia y mayor calidad de vida, y una prosperidad económica a nivel global, los cuales guían a los países en la adopción de medidas para mitigar la emergencia climática y social que vive el planeta. Cada día son más los negocios y empresas que están alineados con criterios de desarrollo sostenible, al igual que con los ESG, cuyas siglas en inglés significan Environmental, Social, Governance, que se refieren a factores ambientales, sociales y de gobernanza que se tienen que tomar en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Está demostrado que incorporar estos criterios influye positivamente en la rentabilidad de las inversiones. Las inversiones de impacto buscan alcanzar un objetivo con un balance entre lo social, lo ambiental y lo financiero, y facilitan el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, permitiendo reducir importantes brechas de desarrollo como la desigualdad económica, el acceso a agua limpia y saneamiento, acceso a la alimentación, desarrollo rural, conservación de los recursos naturales, entre otros. En CAF, buscamos alcanzar estos objetivos a través de inversiones de impacto,
y así generar un efecto social y ambiental positivo para beneficio de toda la región. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Bueno, yo aquí quería presentarles pues este video como que explica un poco en mayor detalle, nos demoramos un minutico aquí, pero sí quisiera resaltar bastante ese concepto, ya que pues una inversión con impacto siempre vamos a entenderla como algo en lo que vamos a dirigir nuestros recursos, pero que necesariamente genere un impacto ambiental o social positivo, ¿vale? Entonces, ya para seguir, quisiera hablarles un poco sobre el contexto, un poco global y a nivel de Latinoamérica, sobre qué tanto ha avanzado la demanda por inversiones con impacto. Entonces, esta, pues, como bien sabemos, crece cada vez más. Según un estudio, información de la ONU, es necesario movilizar hasta 4,5 billones de dólares anuales para descarbonizar la economía global. Esto es pues, un monto bastante elevado. También hay estudios sobre América Latina que estiman específicamente que la región debe movilizar entre el 7% y el 19% del PIB anual. Esto es aproximadamente un 1,3 billones de dólares para alcanzar pues, esas metas de desarrollo sostenible y resiliencia climática. Esto fue tomado de la OCDE en sus estudios anuales sobre la brecha de financiamiento climático y también hemos visto que cada vez crece más esta demanda por inversiones con impacto, como por ejemplo, actualmente vemos a nuevos inversionistas, que incluso hay inversionistas más jóvenes que desean invertir sus recursos en empresas que tengan un buen desempeño ASG. ¿Por qué? Porque pues estos inversionistas también tienen objetivos alineados a las metas globales, a los objetivos de desarrollo sostenible y también pues dentro de sus valores cuentan con estos objetivos. Entonces, varias encuestas, como por ejemplo las realizadas por Morgan Stanley, van a diferentes estudios, certifican esto, sumado a que también actualmente en el mundo vemos el establecimiento de metas, de compromisos, de planes, lo que también conocemos como las contribuciones nacionalmente determinadas de los gobiernos para impulsar la inversión sostenible. Entonces vemos que tras digamos, el establecimiento de estas metas y estos compromisos, también se emite regulación por parte de los gobiernos para impulsar esa inversión sostenible. Actualmente, pues vemos que la región concentra también de Latinoamérica, concentra el 60% de la biodiversidad del planeta. Entonces, aquí también vemos una urgencia por invertir en este tipo de inversiones con impacto, valga la redundancia, debido a que pues, se estima también que dentro de los próximos 4 años existe un 80% de probabilidad de que la temperatura del planeta aumente un 1,5 grados Celsius, lo cual pues marcaría un récord en las épocas, digamos, más cálidas registradas hasta el momento. Actualmente pues vemos que el tema del cambio climático es una realidad, vemos variabilidad climática, bueno, fenómenos naturales que afectan principalmente a Latinoamérica por esa necesidad de adaptarse a los efectos del cambio climático. Bueno, quisiera mencionar también un poco sobre las prioridades de inversión y el contexto ambiental y social que actualmente tiene Panamá, esos avances que ha implementado hasta el momento. Y es, por ejemplo, que en el 2015, pues Panamá hizo parte del Acuerdo de París en el que se comprometió a combatir el cambio climático para limitar el alza de la temperatura en 2 grados Celsius sobre los niveles, digamos, de la era preindustrial. Entonces, este es un acuerdo que recordemos, es un acuerdo de varias partes, de varios países, sobre cómo vamos a abordar, a enfrentar ese cambio climático, cómo lo vamos a mitigar y a prevenir sus efectos. Entonces, de aquí también surgen los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, en 2015 ya, digamos, Panamá se comprometió con este acuerdo también.
y estableció el Plan Estratégico Nacional 2015-2050, que es una hoja de ruta para desarrollar el mercado de energía renovable del país. Antes digamos, en este periodo, pues ya, digamos, Panamá no le invertía tanto a las energías renovables, ahora sí, digamos, después de que se estableció este Plan Estratégico Nacional. Y en 2016, pues Panamá ratificó el Acuerdo de París mediante una ley. Esto no, pues, comúnmente pues no muchos países lo hacen, entonces mediante una ley y ordenó el desarrollo de planes nacionales con el objetivo de tomar medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto es un avance también enorme que hemos visto en Panamá. También en 2018 vemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático que está establecida hasta 2050. Em, Esta estrategia nacional tiene varias, digamos, dos metas principales, que es la descarbonización de la matriz energética y la gestión forestal sostenible. También vemos que se estableció la Estrategia Nacional de Ambiente, la famosa ENA, de los que va de 2000, con el periodo de acción de 2021 a 2031, para responder a esas problemáticas del COVID-19 y sus implicaciones en el manejo de recursos naturales para fortalecer el desarrollo económico del país. Esto es muy interesante porque ya vemos cómo, digamos, unimos, relacionamos la parte de los recursos naturales, de su buena gestión, con una problemática, digamos, social como fue el COVID-19. Entonces vemos cómo estamos entrelazando absolutamente todo, que al final su objetivo, bueno, todo contribuye al desarrollo económico como tal del país. Ya en 2024 vemos que se publica la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá. Esto es un paso enorme para contribuir a movilizar estos recursos hacia inversiones con impacto positivo. Em, ya vamos a entrar un poquito más en detalle de esto, pero básicamente Panamá trabajó en conjunto con diferentes instituciones, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Seguros, Reaseguros, el Ministerio de Ambiente, Economía y Finanzas, bueno, entre otras instituciones que colaboraron junto a grupos técnicos para establecer esta taxonomía y que fuera emitida o publicada en 2024. Pero aquí Panamá, digamos, no se quedó quieto con esto, sino que también en el 2024 estableció un marco de financiamiento sostenible. Básicamente, este marco de financiamiento sostenible eh, está reafirmando ese compromiso de Panamá para financiar proyectos relacionados a temas ambientales y sociales que generen un impacto positivo. Entonces, bueno, sumado a esto, lo que les mencionaba antes de que los gobiernos también estaban estableciendo metas, como por ejemplo las contribuciones nacionalmente determinadas. Aquí vemos que Panamá define 29 compromisos relacionados a promover inversiones en energía, bosques, gestión integrada de cuencas hidrográficas, sistemas marinos y costeros, biodiversidad, agricultura, asentamientos humanos resilientes. Esto es algún aspecto muy importante y necesario en Latinoamérica, salud pública, infraestructura sostenible y economía circular. Entonces, cuando se creó esta taxonomía de finanzas sostenibles, se tuvo en cuenta también pues esas metas a las cuales le apunta el gobierno. Ahora sí, entrando un poquito en materia, ¿qué es una taxonomía de finanzas sostenibles y específicamente la de Panamá? Bueno, esto es un sistema de clasificación que nos da a nosotros criterios claros y basados en la ciencia para identificar actividades económicas que contribuyen a una economía sostenible, resiliente e inclusiva en el país. Entonces, básicamente tiene dos, digamos, fines específicos y es definir lo que es una inversión ambientalmente sostenible, porque actualmente vemos que muchas personas hablan de sostenibilidad, muchas personas ponen el tema en la mesa, pero no tenemos una hoja de ruta que oriente tanto a instituciones financieras como a empresas del sector real, como a gobiernos, en cuanto a qué exactamente es ambientalmente sostenible y cómo yo puedo reducir esos riesgos de greenwashing que ya voy a mencionar antes. Entonces, posteriormente, entonces la taxonomía de finanzas sostenibles nos define qué es una inversión ambientalmente sostenible, establece un marco de referencia, se puede definir, sí, es un marco de referencia que facilita tanto al sector real como al sector financiero en la identificación de esas actividades económicas que tengan
actividades económicas y proyectos o inversiones que contribuyen a los objetivos ambientales y sociales del país. Entonces, esto también lo vemos como una herramienta de política pública con dimensiones estratégicas y técnicas. Como es una herramienta de política pública, también vemos que a partir de esta se pueden generar lineamientos, regulaciones por parte del gobierno, entre otras. Aquí hay unos objetivos, digamos, estratégicos que tiene la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá. Uno muy importante es la movilización efectiva de capital hacia inversiones estratégicas para transitar hacia una economía sostenible, resiliente e inclusiva. Entonces, este es un instrumento bastante importante que nos ayuda a movilizar esos recursos hacia inversiones con impacto que mencionábamos anteriormente. Brinda credibilidad, integridad y transparencia, lo cual reduce el riesgo de lavado verde, lo que conocemos comúnmente como greenwashing. Bueno, para los que no conocen muy bien el término, greenwashing o lavado verde es cuando yo tengo una actividad o un proyecto específico y yo estoy diciendo que esa actividad cumple con criterios ambientales y sociales o cumple o es realmente es realmente, digamos, en mayor medida sostenible, cuando realmente no lo es. Entonces, esto también afecta bastante la reputación de las instituciones, incluso pues se pueden ver sometidos a problemas legales por este tema de greenwashing. Entonces, lo que hace la taxonomía es reducir ese riesgo en gran medida. Fortalecer el monitoreo y el reporte de los flujos financieros destinados al cumplimiento de los metas nacionales, ambientales y sociales a través de la generación de información transparente, confiable, armonizada y comparable. Listo. ¿Qué pasa con la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá? Esta nos ofrece unos criterios técnicos que tienen que cumplir los proyectos y las actividades económicas que se van a financiar. ¿Sí? Estos criterios a ti te permiten obtener unos indicadores ambientales y sociales. Entonces, cuando yo tengo unas métricas definidas, yo puedo monitorear esos indicadores, puedo monitorear ese desempeño y fortalecer pues ese tema también de reporte, ser un poco más transparente con criterios técnicos y evidencias verificables. Como cuarto objetivo estratégico de la taxonomía es diseñar un instrumento de política pública, de marcos legales y de regulación que promueva la inversión en sectores y actividades económicas estratégicas para la transición del país. ¿Quiénes son los usuarios de la taxonomía de finanzas sostenibles? Anteriormente los mencioné, el sector productivo, las instituciones financieras, los formuladores de políticas públicas, reguladores, los supervisores del sector financiero también son usuarios que literal adoptan estas taxonomías y por supuesto, claro, los emisores de bonos y otros tipos de titulaciones. Bueno, un impulsor de la taxonomía de finanzas sostenibles que les mencionaba anteriormente es el marco de financiamiento sostenible de Panamá. Este marco reafirma ese compromiso de Panamá pues, para financiar proyectos, pero estos proyectos tienen que estar relacionados específicamente a las siguientes categorías ambientales. Un paréntesis, ¿qué es una categoría ambiental? Es un beneficio. ¿Cuál va a ser ese beneficio ambiental o social que yo voy a tener con esa inversión? ¿Sí? Entonces, las categorías ambientales básicamente engloban unas tipologías de proyectos ambientales o sociales dentro de ese beneficio al cual están apuntando. Entonces, un beneficio o una categoría es la gestión sostenible de agua potable y aguas residuales. Básicamente, este marco de financiamiento sostenible de Panamá orienta a los emisores de bonos, orienta a los que quisieran etiquetar sus préstamos para obtener algún beneficio, ya sea económico, bueno, por temas de sostenibilidad, en fin, este marco de financiamiento es básicamente para eso. Y las categorías que están son gestión sostenible de agua potable y aguas residuales, adopción de procesos de economía circular, gestión sostenible de los recursos naturales, prevención y control de la contaminación, conservación de la biodiversidad, estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático y transporte limpio. Si ustedes recuerdan ahorita que estaba mencionando las NDCs o las contribuciones nacionalmente determinadas de Panamá, también se relacionan bastante con estas categorías de categorías ambientales. Bueno, ¿cuáles son, ahora sí entrando en materia, los componentes de la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá? Aquí sí quisiera que, bueno, más tarde vamos a hacer una actividad, digamos, si nos alcanza el tiempo,
para que nos queden muy claros estos conceptos. Entonces, ¿cómo se estructura la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá? Básicamente arrancamos de unos objetivos ambientales. Panamá se traza 7 objetivos ambientales, de los cuales se van a desglosar 11 sectores económicos y 65 actividades económicas. Entonces, esta taxonomía es como un catálogo, yo lo veo así. Entonces, empezamos con los objetivos ambientales, en donde el primero es la mitigación del cambio climático, otro es la adaptación al cambio climático, la protección y restauración de la biodiversidad, la gestión del uso del suelo, el uso sostenible y protección del recurso hídrico y ecosistemas marinos, transición hacia una economía circular y prevención y control de la contaminación. Algunas taxonomías solo cuentan con 2 objetivos ambientales, mitigación y adaptación, una solo con mitigación. La verdad, la taxonomía sostenible de Panamá pues, es bastante robusta en este sentido. Hay 11 sectores económicos dentro de estos objetivos ambientales. Bueno, más adelante podemos ver los ejemplos en mayor detalle. Y actividades económicas. Entonces, hay 65 actividades económicas que pertenecen a esos 11 sectores económicos. Aquí es importante que estas actividades económicas ya nos vamos a nivel micro, a nivel detallado de actividad económica, ya no por sector económico, tienen que cumplir con unos criterios de selección específicamente para que veamos si el proyecto de inversión o la actividad económica está alineado a la taxonomía de finanzas sostenibles. Entonces, estos, digamos, criterios son, por ejemplo, si la actividad contribuye sustancialmente al menos a uno de los 7 objetivos ambientales, si no causa daño significativo a los otros 6 objetivos ambientales, esto es lo que se define como criterios técnicos, la suma de estos dos, y un tercero que es que cumpla con las salvaguardas sociales mínimas. Ya vamos a pasar en detalle a sobre estos criterios. Antes que nada quisiera, bueno, ahora sí aterrizar con todo este contexto, estas definiciones, estos avances, en, digamos, el objetivo también de la sesión, que es establecer una diferencia entre qué es elegibilidad y qué es alineación a una taxonomía. Entonces, básicamente yo digamos, quiero explicar con 2 preguntas. La elegibilidad para mí es todo lo que me permite responder a si la actividad tiene un potencial de ser etiquetada como sostenible. O sea, si tiene un potencial. No estoy diciendo si realmente debe ser etiquetada como sostenible. Y alineaciones si cumple con la totalidad de los criterios de elegibilidad y salvaguardas mínimas. Esa es como la respuesta que a mí me diría, la pregunta que a mí me diría, digamos, su respuesta si esa actividad está alineada o no a la taxonomía, ¿vale? Entonces, ya en mayor detalle, elegibilidad es cuando se evidencia que hay un potencial de contribuir al cumplimiento de algunos de los objetivos de la taxonomía. Básicamente es, si la actividad económica está dentro del listado de la taxonomía, ya dentro de los sectores, dentro de las actividades económicas que explica la taxonomía, ya hay un potencial de ser etiquetado, o sea, ya es una actividad elegible. ¿Por qué? Porque pertenece a alguna de las categorías que la taxonomía reconoce como potencialmente sostenible. Ser elegible, aquí pongo una nota, no significa que automáticamente sea sostenible, lo que había mencionado anteriormente. Tiene un potencial, pero para saber si realmente debe ser etiquetado como sostenible es porque debe cumplir con la totalidad de los siguientes criterios de selección. Ahora nos pasamos a la sección de la parte derecha de la presentación, por favor, en donde, ¿cuáles son esos criterios de selección que debe cumplir esa actividad económica o proyecto para que yo sepa que está realmente alineada a la taxonomía y se puede etiquetar? Entonces, contribuir con al menos uno de los 7 objetivos ambientales, con los criterios de elegibilidad, no causar daño significativo a ninguno de los otros objetivos ambientales. Aquí vemos un principio que es, bueno, requisitos ya vamos a pasar al principio, pero básicamente es no causar daño significativo. O sea, una actividad, por más de que yo esté, digamos, financiando un parque solar, el tema de construir el parque solar también tiene sus implicaciones, sus riesgos ambientales y sociales que pueden afectar otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ese requisito de cumplimiento, aquí nos dan unos requisitos de cumplimiento generales y específicos para salvaguardarnos de este riesgo y cumplir con las salvaguardas mínimas sociales. Ya vamos a profundizar un poquito más en estos criterios.
Entonces, aquí sí les pido que por favor pongan bastante atención. Bueno, más tarde si nos alcanza el tiempo podemos hacer una actividad pequeñita. Entonces, em, básicamente estos criterios son los que les mencioné anteriormente. Eh, los criterios de selección, digamos, los criterios de elegibilidad se engloban, digamos, en dos principios. Entonces, está el principio de contribución sustancial, que básicamente es la condición que demuestra el desempeño ambiental de una actividad económica. La contribución sustancial es eso que a mí me permite saber que esa actividad económica está contribuyendo realmente a un objetivo ambiental o social. ¿Listo? Entonces, que de verdad se centra en ese desempeño ambiental o social. Entonces, aquí vemos los criterios de elegibilidad que se basan en ese principio de contribución sustancial y son los criterios que garantizan que una actividad tenga un impacto ambiental positivo sustancial o que reduzca sustancialmente los impactos negativos en el ambiente. Ah, bueno, ahorita decíamos como una inversión con impacto es que realmente veamos un impacto positivo, pero también una inversión con impacto, dentro de este impacto positivo podemos ver inversiones que se enfocan en reducir impactos negativos que sean existentes actualmente en el ambiente de la sociedad. ¿Vale? Entonces, contribución sustancial, criterios de elegibilidad. Hay un segundo principio que es el principio de no daño significativo. Lo que les mencionaba al ejemplo, una actividad económica por más sostenible que sea, al construirla, al ejecutarla, al monitorearla, podría ocasionar un daño significativo o un impacto negativo en otras aristas diferentes a las que planea contribuir. Entonces, el principio de no daño significativo son los que nos brindan esos requisitos de cumplimiento generales y específicos que nos da la taxonomía y los requisitos de cumplimiento se definen como lo que significa no causar daño significativo que fueran establecidos según el contexto actual de Panamá. Las entidades deben demostrar la implementación de estos a través de un sistema de gestión ambiental proporcional a la magnitud de la inversión y la escala del proyecto. Entonces, como yo certifico que, digamos, una empresa a la que, digamos, un banco, una institución financiera le está otorgando los recursos para esa inversión con impacto, ¿cómo hago que se salvaguarde, digamos, este tema de no daño significativo? Bueno, ir a verificar si tiene un sistema de gestión ambiental. Bueno, esto ya es, digamos, en el mejor de los casos, pero bueno, es como un ejemplo. Y otro es criterio que se tiene que tener en cuenta, el criterio de selección ya no está, digamos, dentro de estos principios, es las salvaguardas mínimas sociales. Entonces, las salvaguardas mínimas sociales indican que todas las actividades económicas deberán cumplir con las normas sociales mínimas relacionadas con legislación laboral, temas de derechos de tenencia en la tierra, compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Aquí vemos todo lo que es convenios fundamentales, como por ejemplo el de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, las directrices de la OCDE, los principios rectores de la ONU sobre derechos humanos y empresas. Aquí vemos también dentro de las salvaguardas mínimas sociales el tema de las normas de desempeño y IFC. Bueno, no sé qué tan contextualizado está, pero pues, esto es como un marco de referencia bastante utilizado por el sector financiero hacia el sector real. Dentro de las normas de desempeño hay bastantes, digamos, hay diferentes normas que se enfocan en lo social, como por ejemplo la norma de desempeño 2, la 4, la 2 de temas laborales, la 4 de comunidades indígenas, la 5 de resentamiento, la 7, bueno, y así sucesivamente, y la 8. Aquí las normas de desempeño de FIC también son, pues, digamos, evaluadas y leyes y normativas en Panamá, lo que había mencionado anteriormente, legislación laboral y, bueno, otras que tenga Panamá. Entonces, esto aquí nosotros ya, digamos, no haríamos una revisión tan de proyecto específico, sino más a la empresa o la entidad que va a ejecutar ese proyecto, qué tan, digamos, avanzado está en este tema de salvaguardas sociales. Bueno. Aquí ya pasamos a digamos, el grosor, digamos, los objetivos que vemos en la taxonomía, cómo se aterrizan esos criterios de elegibilidad que mencionaba anteriormente. Entonces, un objetivo uno es la mitigación del cambio climático, que era el que les mencionaba en la taxonomía. Dentro de este objetivo hay 18 actividades que se enfocan en el sector de electricidad, gas, vapor y aire,
Hay 4 actividades de construcción, hay 8 actividades del sector de manufactura, 6 actividades de transporte, 7 actividades de gestión de residuos y captura de emisiones, 4 actividades de suministro y tratamiento de agua, 2 actividades de tecnologías de la información y la comunicación de las TIC. La verdad, aquí, si nos ponemos a hablar en detalle de estas actividades, necesitaríamos un webinar como de 2 horas, un poquito más. Entonces, lo que hice acá fue traer algunos ejemplos de cómo vamos a aterrizar a esas actividades económicas los criterios de contribución sustancial, de no daño significativo y las salvaguardas mínimas sociales que les mencionaba anteriormente. Estos son algunos ejemplos, entonces, que tomé, digamos, de las actividades que mencioné anteriormente. Vemos la actividad para el objetivo 1 de mitigación del cambio climático, vemos la actividad económica que es generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica. Las actividades de la taxonomía están súper detalladas en este punto. Vemos que como criterios de elegibilidad, específicamente para esta actividad, hay unas actividades que dicen que son directamente elegibles, ¿no? Porque, pues, ya, digamos, estamos hablando de contribución sustancial, de que realmente esta actividad desempeñe, digamos, tenga un desempeño ambiental y social positivo, o sea, que literal contribuya a ese objetivo de mitigación del cambio climático directamente. Entonces vemos que energía solar fotovoltaica lo hace, pero hay unos criterios de no daño significativo, generales y específicos, que vemos acá, que era el ejemplo que les mencionaba. Un parque solar puede ser directamente elegible porque contribuye directamente a la mitigación del cambio climático, pero tiene que tener un plan de economía circular de equipos y componentes, porque los equipos y componentes de un parque solar también generan unos riesgos ambientales y sociales. Contar con un estudio de impacto ambiental de Panamá en caso de que aplique según la envergadura del proyecto, entre otros criterios que la verdad yo acá puse solo algunos. Y también esa actividad debe cumplir con las salvaguardas mínimas. Entonces, estas son transversales a todos los sectores y actividades económicas. Por ejemplo, lo que les mencionaba, los convenios de la OIT, las directrices de la OCDE, la norma de desempeño de IFC, entre otros. Vemos, por ejemplo, la generación de electricidad a partir de energía hidroeléctrica. Aquí sí ya no es una contribución sustancial directamente elegible, sino que hay que cumplir unos criterios de elegibilidad de contribución sustancial. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que la hidroeléctrica funcione con sistemas a filo de agua, es decir, una hidroeléctrica que esté sobre el río, y funcione con el movimiento del río. Aquí no tenemos que hacer presas, aquí no tenemos que hacer, bueno, embalses. Ese es un criterio para que sea elegible y que contribuya, valga la redundancia, sustancialmente a ese objetivo. Sistemas de bombeo que generen menos de 100 gramos de CO2 por kilowatt hora de emisiones. Entonces aquí el tema de emisiones de gases de efecto invernadero también se ven. Para los criterios de no daño significativo, vemos que tienen que cumplir ya con regulación del país. Esto es algo muy bueno, digamos, para Panamá porque los países que no tienen una taxonomía tienen que atarse a regulación de otros países, a criterios de taxonomía regionales. Bueno, aquí ya tenemos una hoja de ruta para Panamá que incluye leyes específicas del país. Entonces, como por ejemplo la Ley 35 del 22 de septiembre sobre el uso de aguas, se debe cumplir con esta ley, entre otros. Almacenamiento de energía térmica, vemos otros ejemplos, producción de hidrógeno en bajo carbono. Bueno, aquí este último, me gustaría profundizar un poquito, producción de hidrógeno bajo en carbono. La producción de hidrógeno debe tener emisiones en su ciclo de vida de CO2 iguales o inferiores a 3 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de hidrógeno. Listo. Ahí vemos un criterio de contribución sustancial, pero también la taxonomía nos da unos criterios de no elegibilidad. ¿Cuándo esa actividad económica no es elegible? Entonces, cuando el hidrógeno, supuestamente bajo en carbono, viene a partir de combustibles fósiles. Aquí ya no, esta actividad, si comprobamos que el hidrógeno viene de combustibles fósiles, cero, o sea, ya la descartamos para ser etiquetada. Por eso vemos que el potencial de elegibilidad es hidrógeno bajo en carbono, pero cuando ya entramos a estos criterios, estamos reduciendo el riesgo de greenwashing porque ya son un poco más específicos. Como criterios generales de no daño significativo y específicos, vemos
que existe un plan de gestión de residuos que garantiza la máxima reutilización o reciclaje al final de la vida útil de los equipos. Este es un ejemplo, hay otros que tienen también. Para adaptación al cambio climático vemos dos actividades financieras y de seguros, sí, 5 actividades enfocadas en uso del suelo, 6 actividades de suministro y tratamiento de agua, una actividad de tecnologías de información y comunicación. Esta parte de adaptación es bastante relevante. En Latinoamérica, como ustedes saben, estamos expuestos a todos los efectos del cambio climático. Entonces, sistemas de telecomunicación, por ejemplo, cuando las telecomunicaciones mejoren la adaptación al cambio climático, temas de alerta temprana, sistemas de alerta temprana, solo son elegibles ese tipo de proyectos. Tiene que tener un plan de gestión de residuos que garantice el alto nivel de reciclaje de esos, bueno, de esos materiales, que los equipos también a final de su vida útil se sometan a una preparación para las operaciones de reutilización, recuperación y reciclaje, bueno, entre otros. Y las salvaguardas mínimas sociales, como les mencionaba, son bastante transversales en todos los sectores y actividades. Proyectos de mejoramiento de ecosistemas en zonas de captación de agua, entonces como criterios de contribución sustancial, vemos que hay que tener un plan de gestión forestal o instrumento equivalente, también se tienen que hacer unas auditorías, bueno, esto es a veces, o sea, es el ideal, digamos, para estos proyectos de mejoramiento de ecosistemas. Por ejemplo, uno de los criterios es que se generen auditorías o sea, después de que se inició el proyecto, después de 2 años, se hagan auditorías. Y a partir de cada 10 años, o sea, cada 10 años se tienen que hacer esas auditorías para verificar el cumplimiento de la actividad. Entonces, por eso ya me estoy yendo para otra parte, pero por eso es necesario el tema de los instrumentos financieros a largo plazo, que puedan, bueno, que puedan también los bancos o las instituciones financieras monitorear que realmente ese impacto se esté cumpliendo, pero para eso necesitamos ese espacio de tiempo. Pero bueno, aquí hay unos criterios que como sector económico, como empresario, yo puedo tener en cuenta para, listo, ya sé que lo quiero etiquetar como sostenible, que contribuye a la adaptación al cambio climático, tengo que hacer esas auditorías cada 10 años después de los 2 años de haber iniciado el proyecto. Cumplir también con la ley que aparece ahí, el tema de Decreto Ley 35 de 1966 sobre uso de aguas, entre otros y sistemas basados en la naturaleza para prevención y protección contra sequías. Entonces, bueno, aquí vemos otros ejemplos. Luego vienen algo que tiene la taxonomía, son los objetivos ambientales con contribución sustancial en el sector de uso del suelo. Entonces, se abordan 7 objetivos ambientales, como ustedes vieron, veíamos solo 2 objetivos ambientales, digamos, para cada sector. Pero ¿qué pasa? Para el sector, los sectores que están relacionados con el uso del suelo, la taxonomía ya nos arroja todos los 7 objetivos que debería cumplir las actividades de este sector de uso del suelo para que realmente sean etiquetadas como operaciones, bueno, con impacto positivo ambiental o social. Entonces vemos temas de ganadería, agricultura y forestal que tienen objetivos como por ejemplo el tema de la mitigación del cambio climático, adaptación, el uso sostenible y protección de la biodiversidad, el uso sostenible y protección del recurso hídrico y ecosistemas marinos, gestión del suelo, prevención y control de la contaminación, transición hacia una economía circular. Entonces, básicamente en estos sectores se engloban el resto de objetivos de la taxonomía. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el gobierno, bueno, los que digamos elaboraron la taxonomía, Panamá, digamos, a pesar de que Panamá no depende en mayor medida su economía del sector ganadero, agricultura, bueno, forestal, del sector agricultura, ganadería y caza, el 2,6% del PIB, digamos, es lo que representa en este sector, ¿sí? En este tipo de sector. No es mucho, pero desempeña un papel importante en la economía porque las familias que están en estado de vulnerabilidad, que son los que, digamos, viven en estado de pobreza general o pobreza extrema, dependen, digamos, de este sector económico. Entonces, por ejemplo, acá veíamos unas cifras que el 40,5% de las personas que viven en pobreza general se encuentran en áreas rurales y el 24,1% de la población que vive en vulnerabilidad, que es básicamente
pobreza extrema también se encuentra dentro de estas zonas rurales. Entonces, por eso vemos que pues, la taxonomía orienta la mayoría de esos objetivos a estos sectores de uso del suelo, buscando así una especificación. Entonces, hay unos ejemplos de actividades elegibles acá, entonces ya aquí ya vemos la estructura que es sector, ganadería, agricultura forestal y actividades elegibles, como por ejemplo para ganadería, la explotación de carne, leche en bovinos, explotación de ovinos, explotación de caprinos. Esas son actividades que tienen un potencial de ser etiquetadas como verdes. Ahora tengo que ir a comprobar las prácticas para saber si esa actividad es elegible, para saber si esa actividad está alineada a la taxonomía. Entonces tengo que ir saber si hay división y rotación de potreros, manejo eficiente de protección de fuentes de agua, gestión de pastoreo, protección fiscal del suelo, entre otros. Y hay unas prácticas de no elegibilidad, que es algo como el no daño significativo que veíamos anteriormente, que son transversales a todos, que es, por ejemplo, que estos, para ganadería y agricultura específicamente, tienen que estar fuera, desempeñarse estas actividades fuera de las fronteras agrícolas. Si se desempeñan fuera de las fronteras agrícolas, perdón, no son elegibles. Si están en terrenos con cambios recientes de uso del suelo, como por ejemplo de forestal a ganadero, tampoco son elegibles. Si están ubicadas en zonas núcleo de áreas naturales protegidas, claramente tampoco son elegibles. Entonces son esas como exclusiones más allá. Y ya por último, vemos que si una empresa o una institución financiera desean etiquetar estas operaciones o estos proyectos, estas actividades como que realmente contribuyen a temas, a un impacto, generan un impacto ambiental o social positivo. Hay un servicio que es una verificación de segundas partes, o como se denomina SPOs por sus siglas en inglés. Este servicio permite extraer a una persona externa certificada que verifique la correcta alineación del proyecto a la taxonomía y al mismo tiempo etiquetarla como sostenible, viendo, bueno, esto también se hace comprobando que cumpla con unos principios del ICMA, unos principios de la MEI, bueno, que básicamente son principios para que tú puedas etiquetar una operación como verde. Pero si tú ya tienes un proyecto que cumple con los criterios de elegibilidad, con los criterios de selección de la taxonomía, ya tienes como un 80%, digamos, de cumplimiento a esos principios, pero tenemos que revisar en mayor medida esto y esto lo hace una parte externa. ¿Qué beneficios tiene una SPO? Entonces te brinda credibilidad y confianza, reduciendo en mayor medida el riesgo de greenwashing, porque una cosa es como que tengas un proyecto y veas que se alinea a la taxonomía, pero en donde está, digamos, alguien que compruebe que realmente esa alineación sí se está haciendo. ¿Quién es el que puede comprobar el cumplimiento de esos criterios de elegibilidad? También, pues, una persona experta en el tema. Entonces, esto reduce los riesgos de greenwashing y social washing, protege la reputación digamos, de la organización frente a partes externas, también brinda un mayor soporte frente a reguladores y auditores, estandariza, digamos, la disciplina, estandarización y disciplina interna. Es decir, ya con, digamos, una SPO, los equipos internos pueden tener mayor seguridad de que si esa operación puede etiquetarse o no. Y pues ya tienen, digamos, si van etiquetando estas operaciones, certificándolas, pues ya, digamos, tienen como una eh, afinidad a qué criterios tiene que cumplir, qué tengo que hacer, en fin. Ventaja comercial y posicionamiento, y también claramente mejora el reporte y la trazabilidad de estos temas. Bueno, aquí quisiera dar el espacio para preguntas o tengo una actividad que podemos hacer para fortalecer los conocimientos, pero si quisiera saber si alguien tiene consultas en este momento, ya que cumplimos con el tiempo. Hola, Linet. Sí, tenemos varias preguntas por acá. Hay una en el chat y otras que me han llegado directo. Dame un segundo que todas las tengo acá. Mira, dice, buenos días. Le saluda Edgar Guzmán. La aplicación de esta taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá es una condición sine qua non para optar por un financiamiento bancario. Y ahí, disculpa, la uno con otra, que creo que se conecta con esta misma, que sería, ya va, déjame buscarla, en ese mismo sentido, ¿qué nivel de adopción real
estamos viendo en Panamá? ¿Hay sectores que están más avanzados que otros? Ok, vale. Bueno, respecto a la primera pregunta, gracias Marta. Sí, esta taxonomía la podemos adoptar claramente para acceder a un financiamiento con criterios de sostenibilidad. Incluso le ayuda, digamos, yo como empresa podría, digamos, cumplir con los criterios, digamos, de tener una actividad, un proyecto que se alinee a estos criterios de elegibilidad y eso le va a facilitar también al banco, la institución financiera que me va a otorgar ese financiamiento, comprobar que realmente es un financiamiento verde o social, ¿vale? Em, Como respecto a la siguiente pregunta que mencionaste, la taxonomía, sí, digamos, pues tiene varios sectores que yo les estaba mencionando ahorita, pero yo no veo, digamos, como que haya, digamos, una mayor presencia, o sea, que haya un sector económico, digamos, más relevante, aparte del de uso de suelos, que ustedes vieron que todos los objetivos ambientales, los demás, o sea, no solo mitigación y adaptación, sino temas de naturaleza, de biodiversidad, bueno, de todos estos temas, se incluían allí. El tema de agro, digamos, todo lo que viene de los sectores de uso del suelo, son los que más se llevan como esos objetivos, digamos, de la taxonomía. También, pues, pienso yo, aparte de lo que les mencioné ahorita, de que es en donde las personas más vulnerables están, pues es uno de los sectores que, así como tiene muchos riesgos ambientales y sociales, también genera varias oportunidades para pues descarbonizar la economía, ¿no? O sea, en donde hay, a pesar de que representan pues, varios riesgos en temas ambientales y sociales, también hay bastante oportunidad. No queremos tampoco juzgar al sector agro o al sector uso del suelo por esto. Básicamente es eso. Ahí un poco también para complementar lo que les acaba de explicar Liz sobre la adopción aquí en Panamá. A ver, como la taxonomía es voluntaria, entonces la banca actualmente en Panamá está empezando en este proceso de adopción. Hay siete bancos que estuvieron en el piloto analizando su cartera de crédito, de su portafolio de crédito para ver cómo se alineaba esta cartera y este portafolio que tenían de ellos de crédito a esta taxonomía. Y de ahí la idea de lo que se quiere es que en la banca, si es que tú vas, por ejemplo, al banco A, y le pides que te dé un crédito verde o lo que ellos denominan un crédito verde, sea exactamente lo mismo que si vas al banco B a pedirle un crédito verde. No es que es obligatorio que toda la banca tenga créditos verdes, porque la taxonomía no es obligatoria, es voluntaria, pero sí es una forma que se está teniendo para que dentro de todos los bancos lo que se denomine como criterios verdes sea bajo las, por así decirlo, reglas de la taxonomía o de las normas de la taxonomía, y que cuando vayamos a un banco A y a un banco B a pedir el préstamo bajo lineamientos de un crédito verde, pues nos pidan la misma información para poder otorgar el crédito. Porque actualmente lo que estaba pasando era que yo iba al banco A, le pedía un crédito verde, me pedía una cantidad de información y el banco B me pedía tal vez menos requisitos porque no estaba necesariamente normado qué es lo que se consideraba como verde y cuáles eran los criterios que se tenían que cumplir dentro de estos productos. Entonces, es un poco más como para poder tener una información estandarizada en cuanto a estos productos en las diferentes categorías que les mencionó Liz muy bien dentro de la presentación. Sí hay bancos que ya lo están adoptando, que ya están haciendo sus productos verdes dentro de, pues, o bajo estas directrices de la taxonomía, pero no es que es algo obligatorio. Y además, si es que accedemos a créditos que no estén catalogados como verdes, pues no vamos a entrar en este marco de lo que vimos hoy, sino que ya entran bajo los otros marcos que pueden tener el banco, que sí pueden, efectivamente, como les dijo Liz, igual tener por el monto en que tenemos ciertos requerimientos porque son
estándares internacionales del IFC, todo lo que les dijo Liz, que son requerimientos que se tienen que tener y que entonces los bancos ya están también pidiendo que se tengan y se cumplan ciertos criterios ambientales y sociales dentro de las operaciones de la empresa y del proyecto. Y lo otro que también es importante que lo tomen en cuenta, y es que mucha de la banca multilateral está empujando que la banca adopte este tipo de productos, sean en emisiones o sean en créditos. Entonces sí es algo que los multilaterales, el BID, el DG o Norfund, etcétera, o sea, la banca multilateral, pues y el CAF, que por cierto el CAF está invirtiendo ahorita mucho en la banca en Panamá, justamente para promover este tipo de productos verdes que entonces tengan un impacto también y un beneficio social. Entonces es algo que sí estamos viendo que desde el lado de la banca multilateral está siendo promovido en Panamá. Gracias, Vero. Ahí justo en línea con lo que estás comentando, por acá hay una pregunta que dice, ¿realmente vemos mejores condiciones financieras cuando un proyecto está alineado a taxonomía o todavía es más reputacional que financiero? Vale. Em, bueno, en la práctica hay instituciones financieras que sí han avanzado en otorgar algunos beneficios, diseñar algunos productos financieros verdes o productos financieros sociales, pero pues ya digamos, estas instituciones financieras, ya digamos es decisión un poco de la institución em, en qué momento o qué condiciones tiene que cumplir ese proyecto para que acceda a este beneficio. Pero siempre hemos sido partidarios como consultores que de verdad una operación que sea etiquetada como sostenible, que acceda a un beneficio, tiene que estar completamente alineada a la taxonomía de finanzas sostenibles. Porque una cosa es elegibilidad, que tú tengas un potencial, pero si no estás alineada, implican riesgos como el tema del no daño significativo, bueno, otros criterios, incluyendo de temas regulatorios. Entonces siempre optamos porque realmente para etiquetar, obtener un beneficio, esa actividad esté completamente alineada a la taxonomía. Y pues también que cumpla con esos principios de etiquetado que les mencionaba, de ICMA, de la ME. Buenísimo. Ya nos quedan 3 minutos, pero yo tengo dos que voy a tratar de hacer en una. Estas son mías. ¿Cuál es el error más común que ustedes han visto al evaluar la elegibilidad de un proyecto bajo una taxonomía? Y por el otro lado, si tuvieran que resumir, no sé, en 3, 5 pasos de qué debería estar haciendo una empresa para alinearse con este concepto en los próximos 12 meses, ¿cuáles serían? Listo. Gracias, Marta, por tus preguntas. Respecto a la primera, un error muy común que observamos es que, bueno, de parte del sector financiero, la identificación de sus operaciones, la identificación de sus operaciones o, bueno, de sus clientes, que en ocasiones no están alineados a una actividad económica según la Clasificación Internacional Nacional de Actividades Internacional de Actividades Económicas. Bueno, la de Panamá es el SINU, creo. Entonces, en esta taxonomía habla es el lenguaje, el de la clasificación de actividades económicas según bueno, clasificación. Perdón. Entonces, en muchas ocasiones, como recomendaciones que las carteras de los bancos, bueno, su relación con los clientes lo manejen en ese lenguaje, con esa clasificación. Y pues ahí vemos bastantes brechas porque no, bueno, a veces es difícil como etiquetar una operación si no está alineada a esto. Ese es un error muy común, digamos, de parte del sector financiero y de parte del sector real, claramente. Todo el tema de métricas, todo el tema de indicadores, porque aparte de que tenemos unos criterios de elegibilidad, yo tengo que tener, bueno, dependiendo del proyecto también, como una línea base para que yo empiece a medir indicadores de impacto positivo. Entonces, llegar a ese impacto, por ejemplo, el ejemplo que les mencionaba ahorita también, el ejemplo de esos proyectos de reforestación, bueno, esos proyectos pues son largos, son enormes, en donde tú tienes que tener una trazabilidad de unas revisiones, unas auditorías, ser muy transparente
transparente. Ese tema de transparencia para cumplimiento con esos indicadores es también un reto, digamos, para el sector. Pero bueno, son errores comunes que igual al final estas taxonomías también tienen sus retos, están saliendo pues hasta ahora también en la región, entonces a veces es importante que haya un acompañamiento también para la implementación correcta de estas taxonomías. Perdóname, Marta, ¿me puedes repetir la última pregunta? Sí, claro, eran, si pudieras decir, no sé, tres o tal vez un kit básico de qué deberían estar haciendo las empresas que quisieran alinearse con temas de taxonomía en el próximo año. Perfecto. Gracias, Marta, muy buena tu pregunta. Bueno, en primera instancia, identificar esos de mi cartera de proyectos, bueno, hablando de empresa sector real, cuáles tienen ese potencial de elegibilidad. Ver que, digamos, esos proyectos que yo tengo o esa actividad económica que yo estoy desempeñando esté dentro del listado de actividades que evalúa la taxonomía. Primer paso. Segundo paso, identificar de mi, digamos, en mi operación, bueno, identificar dentro de esa actividad esos criterios, digamos, ya más específicos, los de alineamiento, pero más allá de eso, también en mi gestión, si yo de pronto como empresa, yo fortalecería mis procesos internos de gestión y evaluación de riesgos ambientales y sociales. Eso es fundamental. Así como hay un principio de no daño significativo, yo puedo cumplir con ese principio que es bastante importante asegurando un proceso, un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de riesgos, o sea, ver cómo yo gestiono esos riesgos antes de someterme, cómo estoy preparado antes de etiquetar alguna operación o lanzar esa operación. Entonces, verme como yo como empresa, identificar ese potencial y ahí sí empezar a ver también esos criterios de elegibilidad, que ya esos son los más detallados, o sea, ver si se cumple con esos temas técnicos. Yo creo que llegar a esa expertise a cumplir con, por ejemplo, X toneladas de CO2 que no se emitan, que no sepa, supere el umbral de 100, por ejemplo, que les mencionaba ahorita. Eso ya es un poco técnico, pero como primera instancia, ver elegibilidad, ver mis procesos internos y tercero, ya empezar a pulir esos criterios técnicos para alinear pues, mis proyectos a esos criterios de taxonomía. Buenísimo, muchas gracias, Linet y Vero, por sus intervenciones. Creo que lo logramos terminar en tiempo. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias por estar y sobre todo por las preguntas. Nos vemos en un próximo comité y nada, que tengan una feliz mañana y que el resto de la semana sea productiva. Muchas gracias, Marta, que estén muy Chao, que bien. estén muy bien. Chao, que estén bien, buena semana.